Para mí realmente es un gozo maravilloso compartir con ustedes, estar hoy al frente de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio que no merezco, es un privilegio que nunca merecí y que hoy en día soy todavía más consciente de esa verdad, de que nunca he merecido del Señor el privilegio de servirle, de que nunca he merecido del Señor el privilegio de estar frente a ustedes, compartiendo su palabra, ministrando, sirviendo. Es un gozo, es una honra que solamente merece el Señor recibir gloria por ella. Quisiera hoy compartir con ustedes acerca de este tema que quedó pendiente anoche. Quienes estuvieron presentes o en algún momento estuvieron conectados en las redes sociales recordarán que en el día de ayer, por la gracia del Señor, estuvimos trabajando en definir qué cosa es la iglesia. Y al hacerlo, nuestra intención era recordar no todo lo que la palabra de Dios enseña acerca del tema, sino particularmente aquello que entendemos era la manera preferida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para referirse a el pueblo suyo. Hablamos de el rebaño de Cristo en la noche de ayer. Y al hacerlo, nos dimos cuenta de qué cosas o quiénes alrededor del rebaño incluso, estando a veces dentro y siendo a veces parte o mostrándose a veces como parte del rebaño, quiénes no son realmente parte del rebaño, quiénes son los de Cristo, quiénes no lo son. Pero también al hacerlo pudimos hacer énfasis en entender que la relación nuestra con Cristo Jesús es el punto de partida de la iglesia. No puede existir la iglesia si no existe una relación entre las ovejas y su pastor. Es necesario que entendamos que como creyentes que somos, nuestro Señor, nuestro pastor, está abierto y comprometido a una relación íntima con nosotros. Recuerden que decíamos que el Señor nos dice que Él no solamente tiene el deber, el compromiso de ser el buen pastor de las ovejas, de dar su vida por ellas, de darles vida en abundancia, sino más bien también de conocerlas íntimamente. El texto dice que nuestro Señor pone nombre a sus ovejas y ellas escuchan su voz y le siguen. Nosotros invitamos en la noche de ayer a todos a estar pendientes de la voz de Dios en nuestras vidas. Porque no podemos ser la iglesia, el rebaño de Cristo, si nuestra vida no está comprometida con su palabra, con sus deseos. Hoy entonces queremos hablar acerca de este asunto, pero queremos hacerlo no a título personal, es decir, no queremos hablar acerca de los individuos, las ovejas que de manera individual componen la iglesia, sino más bien la misión de nosotros como iglesia, el rebaño que somos delante del Señor. Quisiera mencionarles, mostrarles como ilustración al momento de introducir esa noche en la que, digo noche porque me la imagino así, realmente no recuerdo, no sé si era noche o día, pero sí ustedes recordarán aquel momento en el que David estaba a punto de partir. La Escritura nos menciona que David estaba en cama, era un anciano, estaba enfermo, estaba preparándose para partir con su Señor. Y al hacerlo, no se va despreocupado, no se va sin antes dejar a su sucesor, en este caso su hijo Salomón, una serie de instrucciones acerca de qué cosa hacer con el reino. Y es que cuando nosotros estamos a punto de cerrar algún ciclo en nuestras vidas, si tenemos un compromiso, una responsabilidad, y si estamos realmente comprometidos con esa responsabilidad, es casi seguro que en ese momento nosotros no nos iremos como si nada pasó. Nosotros dejaremos instrucciones claras y precisas para que los que se queden a cargo de lo que nosotros ahora estamos dejando puedan completar la tarea y que puedan hacerlo de la manera más satisfactoria posible, de la manera más conforme con el plan posible. Lo mismo podemos nosotros pensar y decir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo parte o está por partir de este mundo, la Escritura nos muestra que en múltiples ocasiones el Evangelio de Mateo cuenta, si mal no recuerdo, al menos 4 instancias en las que nuestro Señor Jesucristo les recuerda a sus discípulos que está para partir, que habrá de fallecer,
que irá a Jerusalén a ser entregado para morir. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo declara este asunto y se queda lamentándose, sino que se asegura de que todo lo que estaba pendiente por cumplir Él se cumpliera. Recuerdan ustedes que antes de entrar a Jerusalén, antes de entrar más bien a la ciudad, dice la palabra del Señor que ordenó, pidió que alguien le enviara un pequeño burro, un pollino, en el cual montarse y entrar pues a la ciudad. Y lo hizo para cumplir una de las profecías que estaban pendientes por cumplir. Mira que tu rey viene a ti humilde, montado en un burro, en un pollino. Luego nuestro Señor Jesucristo pide un espacio donde compartir con sus discípulos la última Pascua que compartiría con ellos en la tierra. Luego nuestro Señor Jesucristo les intercede al Señor por la iglesia, por los discípulos. No hubo un segundo en esos últimos días de nuestro Señor que no estuviesen enfocados al cumplimiento perfecto del plan con el cual Él estaba comprometido. Pero no solamente ocurrió esto, sino que también nuestro Señor dejó instrucciones a su iglesia. En esos días, en ese proceso, el Señor dejó instrucciones a su iglesia para que su iglesia entendiera cuál era la misión. Es seguro que hay múltiples otros pasajes de Escritura donde podríamos encontrar abundante información acerca de la misión que la iglesia tiene. Pero me parece que nosotros pudiéramos resumir todo esto si nos enfocamos en aquello que nuestro Señor dijo sobre la iglesia, para la iglesia, en esos días, en esas horas, incluso en algún momento antes de partir de este mundo. Quisiera leer con ustedes en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, verso 1, que será, digamos, el ancla alrededor de la cual habremos de movernos en esta mañana para hablar acerca de este tema. Juan capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Permítanme orar. Buen Dios y Padre, te damos infinitas gracias. Muchas gracias. Tu amor, tu misericordia, tu favor por pecadores, por perdidos, por aquellos que te ofenden y te ofendían, oh Dios, aún más. Sin embargo, quisiste darnos vida en abundancia por medio de Cristo Jesús. Hoy en día, Señor, nuestra justicia, que siempre será escasa, es completa, no por nosotros, pero por el sacrificio de Cristo. Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro buen pastor, a Él queremos honrar en esta mañana. De Él queremos hablar en esta mañana. Y contamos, oh Dios, con tu Santo Espíritu para usar tu palabra, hablar a nuestras vidas, guiarnos en este tiempo. Ayúdanos, Dios. Ayuda a nuestra debilidad, ayuda a nuestra incapacidad, ayúdanos a creer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay al menos 3 aspectos de la misión de la iglesia que nosotros necesitamos revisar a partir de esas cosas que les dije que nuestro Señor Jesucristo habló con sus discípulos acerca de la iglesia en sus últimos días entre los hombres. Y esa misión pudiéramos entonces considerarla como una misión que tiene 3 aspectos, y al tener 3 aspectos entonces quizás podemos hablar de una triple misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión con relación a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una misión con relación a los hermanos que componen las ovejas que ya forman parte del rebaño de Cristo. Y la iglesia tiene una misión con los perdidos. Las otras ovejas de las que habla nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Juan capítulo 10, esas otras ovejas que también menciona en alguna forma nuestro Señor en su oración en el capítulo 17, nosotros tenemos un compromiso con estos. De hecho, me atrevería a pensar que cuando hablamos de la misión de la iglesia, de inmediato nuestra mente se dirigió a un texto en Mateo capítulo 28, que conocemos como la Gran Comisión. De eso hablaremos al final. Pero no quisiéramos
pasar por alto otras cosas que Jesús dijo acerca de la misión de la iglesia antes de partir. Como les dije, nuestro Señor habla acerca de la misión de la iglesia con relación a Él mismo. En primer lugar, quiero citarlo de esta manera. Esa noche en la que nuestro Señor Jesucristo fue entregado al Sanedrín, poco antes Él estuvo celebrando la fiesta de la Pascua con sus discípulos. Cada uno de los evangelistas recoge este hecho, siendo Juan el único que no menciona los detalles relacionados con el partimiento del pan y del vino. Solamente Juan no habla acerca del asunto. Juan habla de la cena, pero no habla acerca del asunto. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, dice la palabra de Dios en el verso 22 en adelante, que mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Esta no era una costumbre dentro de la celebración de la Pascua. Dentro de la celebración de la Pascua, los judíos cantaban el Alel, una serie de salmos que les permitía recordar lo que el Señor había hecho hasta ese momento con el pueblo. Los judíos tenían una serie de ritos asociados con la Pascua, pero nuestro Señor Jesucristo decidió crear un espacio diferente, algo especial, algo para recordar. Y fíjense que mientras comían, Él entonces hace un silencio, hace una pausa dramática, si fuese una escena de una película, para tomar el pan y bendecirlo y compartirlo con sus discípulos. Cuando Jesús está compartiendo este pan, no está hablando acerca de la abundancia de la provisión divina desde el punto de vista material. En el arca del pacto se guardaban evidencias de esa provisión material. Recuerdan ustedes que había una muestra del maná que el Señor había provisto para Israel ser sostenido en cuanto a su nutrición, en cuanto a su alimentación en el desierto. Aunque muchos de nosotros hoy en día nos hemos enfocado más de lo debido en las cosas de este mundo y en las necesidades que este mundo material plantea para nosotros, la realidad es que cuando nuestro Señor Jesucristo parte el pan y lo comparte con sus discípulos, no está pensando en que ellos entiendan que tienen una provisión abundante desde el punto de vista material. Jesucristo les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. No solamente esto, sino también que luego toma la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebiendo de ella todos, y bebieron de ella todos. Y Jesús les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nosotros tenemos un compromiso con relación a Cristo Jesús, según Él establece a través de esta nueva normativa, de esta nueva práctica, de este nuevo rito, la cena del Señor. Aunque ha habido una discusión interminable desde el punto de vista teológico con relación a los elementos de la cena del Señor, hay cosas que están definitivamente claras en este pasaje de Escritura, en esta historia, en este rito. Pero por si hubiese alguna duda, el Señor nos permite escuchar a uno de los apóstoles, al más teólogo de los apóstoles, al apóstol Pablo, aclarar cualquier inquietud, cualquier duda que hubiese. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto, entre las prácticas que corrige dentro de la iglesia, esas cosas que estaban andando mal dentro de la iglesia, el apóstol Pablo también corrige las malas prácticas con relación a la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo que cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, lo que hacían más bien era celebrar una comelona. Y empezaban cada quien a servirse en abundancia y a saciar su hambre. Tanto es así que el apóstol Pablo dice algo así como: es que no tienen una casa donde puedan comer y saciarse y luego ir al culto. Van al culto no a celebrar lo que la cena del Señor representa, sino más bien a saciarse, a saciar su estómago,
a deleitarse mundanalmente. Nosotros tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo que se resume en la cena del Señor, en el acto de la cena del Señor. Y por lo tanto debemos nosotros prestar cualquier atención nuestra, cualquier espacio de atención nuestra. Debemos prestarla, debemos colocarla, enfocarla en esto. La cena del Señor no es solamente un rito donde comemos un pan, un pedazo de pan y tomamos un poco de vino. La cena del Señor es un sacrificio que nos hace recordar a nosotros, mis amados hermanos, quién es Cristo Jesús para nosotros y lo que de Él estamos esperando. Cuando Jesús inspira al apóstol Pablo a hablar acerca de este asunto, y me atrevo a decir Jesús, porque recuerden que el apóstol Pablo mismo testifica que él estuvo un tiempo luego de su conversión separado de todos los demás apóstoles, recibiendo un intenso discipulado por parte del Señor mismo. Pues el apóstol Pablo, eso lo menciona en la carta a los hermanos en Galacia, la carta de los Gálatas. El apóstol Pablo en el capítulo 11, los versos 23 al 26, un pasaje que usualmente leemos al momento de celebrar la cena del Señor en nuestros cultos, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Pueden notar el significado profundo que tiene este acto con relación a la relación, valga la redundancia, entre Cristo y la iglesia? ¿Pueden notar, mis amados hermanos, lo grande que es este acto y el compromiso que implica para nosotros en nuestra relación con Cristo Jesús? Como iglesia necesitamos recordar que nuestra misión está y debe estar siempre enfocada en Cristo, que es el pastor, en Cristo, que es el novio, en Cristo, que es el dueño, en Cristo, que es el que ha comprado la vida de cada uno de nosotros a precio de su sangre. Nosotros no podemos como iglesia olvidarnos de Cristo Jesús en nuestra existencia. No podemos olvidar a Cristo en nuestros planes. No podemos olvidar a Cristo en nuestra adoración. Cristo, mis amados hermanos, es el todo de la iglesia. Y antes que cualquier otra aventura nuestra, necesitamos profundizar esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos recordarla siempre. Fíjense, mis amados hermanos, que en el acto lo que el Señor está diciendo es: recuerden que yo me di por ustedes. Recuerden que yo me di por ustedes. Cuando nosotros realizamos el acto de la cena del Señor, estamos recordando su vida. Una vida que sabemos fue perfecta. La Escritura testifica que nuestro Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Su vida moral, su relación con el Padre, su relación con los hermanos, su relación con los discípulos, su relación con los perdidos, su vida en sentido general fue tan perfecta que se constituyó no solamente en el precio de nuestra salvación, pero también se constituye en el estándar de nosotros ahora que somos salvos. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos diciendo que no solamente recordamos un ritual, no solamente hacemos un ritual, sino que recordamos la vida de Cristo Jesús. Y por lo tanto nos comprometemos con esa vida. No solamente eso, sino que también recordamos su muerte. Y al recordar su muerte, nosotros también recordamos que lo que ahora tenemos como vida, lo tenemos gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No fueron nuestros esfuerzos, no fue nuestra justicia, no fue nuestra bondad. La Escritura dice que nuestra justicia delante del Señor es como trapo de inmundicia.
Pero la muerte de Cristo, esa vida perfecta y justa, satisfizo los requerimientos del Padre. Y hoy tenemos vida gracias a la muerte de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que también recordamos su resurrección. Al recordar su resurrección, sabemos que no hay absolutamente nada que pueda vencer o detener los planes de nuestro Dios. ¿Qué es aquello que nosotros consideramos como irremediable entre los hombres? La muerte. Por esa razón nos duele perder un familiar, un amigo, un ser querido. Nos duele porque para nosotros no es algo que podamos resolver. Estoy seguro que si cualquiera de los que estamos aquí presentes hubiésemos tenido la oportunidad de devolverle la vida a ese ser querido, a mi abuela, por ejemplo, que murió este año, lo hubiésemos hecho. Solamente para no perder ese contacto, esa relación. Solamente para tener presente a esa persona en nuestra vida. Pero nuestro Señor venció la muerte. La muerte no lo pudo detener. Eso que parece irremediable para nosotros, al Señor le supo a nada. El texto de Juan capítulo 10 que leíamos en el día de ayer, en su parte final, en la última parte de esa discusión con los judíos, los fariseos, dice el Señor Jesucristo que Él da su vida por las ovejas, que Él tiene poder para dar su vida y tiene poder para volverla a tomar, que nadie se la quita, que Él la da voluntariamente. Cristo en la muerte no fue derrotado. Cristo en la muerte se sirvió como una ofrenda, como un sacrificio para nuestro beneficio, para nuestra vida. Pero Cristo triunfó y se levantó de entre los muertos, evidenciando que tiene poder para sostener tu vida, para sostener mi vida, evidenciando que tiene el poder para vencer cualquier dificultad, dándote a ti seguridad de que la muerte no será el fin, de que si es necesario dar nuestra vida, la que Cristo nos regaló, por Él podemos hacerlo con confianza, porque un día nos levantaremos de entre los muertos a vestir vestiduras resplandecientes, a vivir eternamente, sirviendo, alabando, honrando a nuestro Señor. Eso es parte también de las cosas que debemos recordar a través de este sacrificio y que resulta ser una misión para nosotros como iglesia. Porque al nosotros celebrar la cena del Señor, estamos también recordando no solamente su resurrección, sino también esperando su venida, su retorno. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, debemos recordar esas palabras del apóstol Pablo y las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: les digo que no celebraré más un acto como este. No beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. El apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que bebiereis de esta copa, que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cristo viene. Y como iglesia debemos recordarlo siempre. Nuestra misión no es olvidar a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Nuestra misión es asegurarnos de que Cristo sea recordado en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y que nuestra esperanza no esté en esta tierra, sino en la vida venidera. Nuestra herencia, mis amados hermanos, no está acá. Nuestra herencia está en los cielos. Si creemos así, esa misión nuestra de recordar a Cristo de esta manera nos llevará a adorarle siempre. Porque no es posible recordar todo lo que hemos hablado de Cristo Jesús sin que nuestro corazón se llene de gozo, de alegría, como ha pasado con ustedes en esta mañana y conmigo a la medida que hemos ido avanzando. Esos amén que ustedes dicen no son por mi elocuencia, no hay tal elocuencia. Es porque el Espíritu nos comunica una verdad acerca de nuestro Señor que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, que nos hace adorarle como Él merece ser adorado.
La misión de la iglesia es adorar a Cristo Jesús. Debemos cantar a Cristo Jesús. Debemos celebrar a Cristo Jesús. Debemos recordar a Cristo Jesús siempre. En segundo lugar, la misión de la iglesia con los hermanos. En el texto de Juan capítulo 13, en el que empezamos leyendo, la Escritura nos dice, que Jesús, así como había amado a sus discípulos desde el principio, los amó hasta el fin. Y mientras terminan la cena, la Pascua, el Señor cambia sus ropas. Dice la Escritura que se quita la túnica, la bata, el vestido, la ropa superior, se coloca, se ciñe entonces una toalla, toma un lebrillo, un recipiente y un poco de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Conocemos esa historia muy bien. Hay iglesias que tienen esto como un sacramento, así como la cena del Señor, esto lo tienen como un sacramento y lo hacen como parte del culto. ¿Cómo se sentiría usted si yo ahora mismo me bajo de acá y voy donde usted y le quito los zapatos, le quito las medias y empiezo a lavarle los pies? Se sentiría extraño, ¿verdad? Eso pasó con el apóstol Pedro. Pedro era una cosa tremenda, Pedro era espectacular. Fíjense que el Señor no empezó lavándole los pies a Pedro. Yo estoy seguro que todos los demás estaban tan impactados como Pedro. Y hay una razón. Lavar los pies era la labor más baja que había dentro del servicio de los esclavos en la casa. No es como ahora. Ahora nosotros andamos, la mayoría, en algún tipo de transporte. Nos vamos en un carro de concho, en una guagua, nos vamos en un motoconcho, en una pasola, nos vamos en algún tipo de transporte. Pero no solo eso, también nuestros pies van calzados con zapatos, con algún tipo de calzado y cubiertos, en muchos casos con alguna media y cosas como esas. Las calles en las que transitamos, la mayoría de ellas tienen algún tipo de tratamiento para evitar que el polvo se multiplique. Ahora, vayamos a la Jerusalén del primer siglo. Allá no había tarbia, no había asfalto, no habían aceras ni contenes, no habían medias, no habían zapatos cerrados. No habían otros medios de transporte que no fueran un caballo y como mucho un carro tirado por caballos. Y usted tenía que estar muy en buena para andar montado en un carro tirado por caballos. La gente caminaba y caminaba mucho, muchísimo. Y cuando llegaban a una cena, no era que pedían un Uber. Entraban a la aplicación, déjame pedir un Uber para que me lleven. Me invitaron a cenar, déjame pedir un Uber. Y llegó usted lindo, linda, hermoso, hermosa, bien vestido. No. Usted llegaba hermoso, pero con los pies sucios. Y el esclavo más inferior, yo me imagino que los esclavos se echaban eso a suerte, a ver quién era que le tocaba ese día ir a esa labor. Tenía que agarrar su cubetica de agua, su trapito e ir pie por pie. ¿Usted se imagina eso? Pie por pie. Esos pies como estaban, lavando cada pie. Eso no es fácil. El apóstol Pedro, cuando le toca a él, dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? El Señor le dice: lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes en el momento, pero lo entenderás después. El atrevido de Pedro le dice al Señor: no me lavarás los pies jamás. Eso es Pedro privando en humilde. El Señor quiere lavar los pies de Pedro. El Señor. Es verdad, el Señor se está colocando en una posición inferior y de esclavo. Es extraño ver al Señor lavando mis pies, pero el Señor hará algo mayor. El Señor dará su vida. Su vida por Pedro, que lo negó. Por mí, que lo he dañado y he dañado su testimonio. Por usted. El Señor se baja a los pies
a lavar los pies de sus discípulos, a lavar los pies de Pedro. Ustedes recuerdan la respuesta de Pedro cuando el Señor le dijo, bueno, si yo no te lavo los pies, entonces tú no tienes parte conmigo en este asunto. Y Pedro de una vez raudo y veloz, pero no solamente los pies, la cabeza, sácame caspa, si es posible. Recordamos bien este acto. El Señor hizo esto con un propósito. Dejarnos a nosotros una idea acerca de nuestra misión con relación a nuestros hermanos. El capítulo 13, los versos 13 y 16 nos dicen, 13 hasta el 16, nos dicen, voy a leer desde el 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Pero por qué? ¿Para que la iglesia esté limpia? ¿Para que los hermanos de servicio no cojan mucha lucha limpiando el suelo? No. ¿Por las bacterias que se acumulan y pueden? No. El Señor dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús está usándose a sí mismo como un ejemplo para que entendamos hasta dónde debemos darnos en nuestra relación con los demás, con los hermanos, con las hermanas. Jesús está diciendo, si yo que soy el Maestro y el Señor, no estoy agarrándome de eso como razón para alejarme, separarme de ustedes como un superior, tampoco lo pueden hacer ustedes. Entre la iglesia, entre las ovejas, no hay señores. En el rebaño de Cristo Jesús, todos somos ovejas, absolutamente todos. Que tengamos funciones diferentes, eso es correcto. Dones diferentes, eso es correcto. Que tengamos un llamado y un compromiso diferente, eso es verdad. Pero ¿sabe? Eso no significa que si yo enseño, soy superior al que recibe la enseñanza. Eso no significa que si estoy al frente dirigiendo, sea superior a los que están debajo siguiendo. Eso no significa que si estoy cantando, soy mejor al frente, soy mejor que los que están cantando allá abajo. En el rebaño de Cristo todos somos ovejas, absolutamente todos. El llamado del Señor es que nos aseguremos, mis amados hermanos, a servir a nuestros hermanos por completo, con toda humildad. No importa hasta dónde tengamos que descender con tal de servir a nuestros hermanos. No importa. Mire, hay cosas que yo digo que yo no haría supuestamente, porque bueno, ay no, es como yo voy a hacer eso me da cosa. Ustedes recuerdan al doctor Chapatín. Los más viejos, los jóvenes no recuerdan, no tienen idea así de qué cosa es eso, pero el doctor Chapatín es que me da cosa. Me da cosa a mí también. El Señor está diciendo que no te dé cosa. Tú tienes que ir a la casa de tu hermano que está postrado en cama y tienes que ayudarlo con todo, a lavar, a limpiar e incluso a bañar al hermano, a la hermana. ¡Wow! Sí, hay que hacerlo. Tú tienes como maestro que venir y tomar y al evaluar a los hermanos, darte cuenta, a los niños, darte cuenta que no entendieron nada y volver al principio. Sí, tienes que hacerlo. Tú te das cuenta que hay uno que está tan atrasado en el conocimiento de lo que estás enseñando que debes dedicarle un tiempo particular. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La escuela dominical es más que dominical. La escuela dominical es un compromiso del maestro con el alumno de que tú vas a aprender. La escuela dominical no es un tiempo donde se retiran
para compartir una enseñanza de la Biblia solamente porque es necesario rellenar un espacio del programa. Así como se asegura el predicador de que los hermanos están comprendiendo el mensaje, así como si usted está en la escuela y sus profesores se aseguran de que usted entendió el mensaje, así también en la escuela dominical. Y si usted debe incluso tomar un día en la semana para ir a visitar a algún hermano o hermana que no entendió nada, usted va. No hay sacrificio que nosotros debamos poner a un lado con tal de asegurarnos de que la misión con nuestros hermanos se cumpla. Debemos servirles con toda humildad, como nuestro Señor Jesucristo hizo. Más adelante, en este mismo capítulo 13, los versos 34 y 35, el Señor también nos da otro aspecto más de la misión con relación a nosotros, los hermanos. Recuerden que estamos hablando de la misión de la iglesia desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo en los días finales de su ministerio terrenal. A punto de partir, está asegurándose de que sus discípulos, que su iglesia entienda en qué debe ocupar su tiempo. En este caso, los versos 34 y 35, el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amarnos. Usted dirá, no, yo amo a mis hermanos. Anoche fue un tiempo gozoso al escuchar los testimonios de los hermanos que pasaron al frente, de todos ellos. Recuerdo a Misael ayer hablar y mencionar algunas de las cosas que esta iglesia ha provisto, que el Señor ha usado esta iglesia para proveer para él, hasta una esposa. Yo estoy seguro que Víctor y Querube no tenían en su mente hace 15, 20 años atrás. Estoy seguro que cuando vieron llegar ese morenito, cuando vieron llegar el morenito inquieto, porque mire, usted ve a Misael ahora sí, pero Misael era complicado. Ezequiel siempre hacía la cosa medio, ¿sabe? Pero Misael era complicado. Y ustedes ven a Ezequiel, a Misael ahora ser hombres que sirven al Señor, que aman al Señor, que aman a la iglesia. Cada uno de los que hablaron ayer hablaban de lo que esta iglesia significa para ellos y del amor. Cristo dice que el amor, ese amor que debemos nosotros mostrar los unos por los otros, es como Él nos amó. Entonces, es muy probable que todavía haya algún espacio para nosotros amar más a nuestros hermanos. Es muy probable, es casi seguro que no les hayamos amado lo suficiente. Estoy seguro que si nos detuviésemos en este momento a evaluar qué tanto amamos a todos los hermanos uno por uno, nos daríamos cuenta que en muchos casos nuestro amor es una expresión de nuestros labios, pero no es una expresión de una vida, de una verdad. Cristo nos dice que su mandamiento, un mandamiento nuevo como Él lo plantea, es que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Hay un compromiso, hay una misión. Yo debo asegurarme todos los días de que amo a mi hermano, a mi hermana, como Cristo amó a la iglesia. Y si no estoy haciendo eso, necesito seguir amando. Necesito amar más. El amor no se dice, el amor se hace, se muestra en acciones. Con eso no estoy diciendo que está mal que usted le diga a alguien yo te amo, al contrario, es muy bueno. Pero es mucho mejor cuando ese yo te amo va acompañado de acciones que muestran ese amor. ¿Recuerdan 1 de Corintios capítulo 13? El texto preferido para describir el amor. El amor es, hace. El amor no se dice solamente.
es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no es jactancioso, no busca lo suyo. Son cosas que se hacen. Por lo tanto, usted puede hasta hacer un listado. Si usted quisiera, los que son aquí tecnológicos, una hoja electrónica en Excel o en alguno de esos programas, una hoja electrónica, y usted pone todos los nombres de los hermanos de la iglesia en una columna y arriba pone Corintios 13 acerca del amor. Y usted le da del 1 al 10. ¿Qué tanto yo todo lo sufro por fulano? Del 1 al 10, ¿qué tanto yo no soy jactancioso con el hermano Perencejo? Y así hasta agotar la lista completa. Y donde quiera que usted no dé 10. Mire, usted le dio 9.95. ¡Wow! Tengo un 0.05 todavía que dar para este hermano. Porque sabe, es como Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos dice que hay un propósito detrás de esto. El verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese que es el amor lo que muestra que somos discípulos de Cristo. Entonces, si yo amo a mi hermano y no como decía anoche, no soy una oveja que me como a las ovejas, más bien amo y cuido a las ovejas, los demás dirán, ese es como Cristo, ese se parece a Cristo. Aseguremos que nuestro amor por los demás sea tan evidente que cuando los demás nos vean digan, ese debe ser de Cristo, porque Él ama a los de la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Una tercera cosa en relación a esta misión que tenemos con los hermanos, la encontramos en este mismo libro un poco más adelante, el capítulo 17. Hemos hablado del servicio, hemos hablado del amor. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, en los versos 20 en adelante, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre en todo el capítulo 17, encomendando al Padre a sus discípulos. Pero hay una petición que nuestro Señor hace al Padre en los versos 20 en adelante, que nos da a nosotros una misión, un elemento más de la misión de la iglesia con relación a los hermanos. Dice la palabra del Señor en ese pasaje, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuántos debemos ser nosotros en la iglesia? Uno. Me encanta esa figura en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía situaciones y era convocado. Dice, se reunieron como un solo hombre. Así debemos ser nosotros. Eso no es fácil. Eso no es nada fácil, mis amados hermanos. Supóngase usted que eso fuera como un rompecabezas, que tiene 1000 piezas, 5000 piezas. Sentarse a unir piececita por piececita, eso es un ejercicio, eso es un trabajo. Así nos toca a nosotros. Es como ese asunto de la media naranja de la que hablan los románticos, ¿verdad? Los enamorados. Ella es mi media naranja. Cuando usted corta una naranja para pegarla mitad con mitad,
Se complica un poco, ¿verdad? Cualquiera piensa, no, porque es mi media mitad que nos cortaron al nacer. No, olvídese de eso. Si son naranjas, no estoy hablando de decir que si es naranja y toronja. No estoy hablando de si es guineo y mango, no. Pero si son naranjas las dos, usted las puede juntar. Pero ¿sabe cómo? Tiene que, las pone juntas y dice, mira, aquí hay como un huequito. Mira, ese pedazo le sobresale a este lado. Viene, le quita ese pedacito. Y luego trata de juntarla y dice, no, mira, ahora le sobra un chin de este lado. Le lleva ese pedacito de este. Es un ejercicio estar unidos. Hay que quitar cosas para estar unidos. No podemos estar unidos si lo único que se va a hacer es lo que yo digo. Si lo único que se va a perseguir es lo que yo procuro. Así no podemos estar unidos. Es difícil. No es que nos podamos, pero es difícil. Pero si yo quito y tú quitas, si yo pongo y tú pones, podemos estar unidos. El Señor dice que el propósito de su corazón es que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Miren hasta dónde debe llegar la unidad de nosotros. No es de que, no, pero nosotros nos juntamos en la iglesia y todo bien. No. Es que la unidad suya y la mía deben mostrar la unidad del Padre y del Hijo. Es que eso es el pastor que está inventando cosas. O sea, el pastor tiene una idea rarísima. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo porque no me gusta hacer problema ni. ¿Usted no está de acuerdo? El momento de decirlo es en la discusión abierta. Usted dice ahí por qué usted no está de acuerdo. ¿Qué usted piensa que puede salir mal o cómo puede salir mejor? Pero en el momento en que dijimos amén a una decisión, ¿sabe qué? Eso lo implica, lo relaciona a usted también. ¿Y usted qué dijo? Amén. Y después, si nos vamos todos por el caño, usted no va a decir, yo se los dije. ¿Sabe por qué usted no va a decir eso? Porque usted dijo amén, porque somos uno. Y si nos fuimos todos, para bien o para mal, pero siempre será para bien, porque somos del Señor. Y es lo que el Señor espera de nosotros. En resumen, la misión de la iglesia con los hermanos, debemos servirnos con humildad. No debe existir posiciones entre nosotros que nos hagan evitar darnos por completo. Al contrario, no importa en el ministerio que estemos, debemos servir hasta donde sea necesario a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Debemos amarnos como Cristo nos ama. No nos conformemos con decir que nos llevamos bien. No nos conformemos con decir que nos apreciamos. No nos conformemos ni siquiera con decir que nos amamos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Que nuestra práctica muestre nuestro amor como Cristo nos amó. Ese es el estándar. Y en tercer lugar, debemos estar unidos en Cristo, así como Cristo y el Padre están unidos. Amén. En tercer lugar, la iglesia tiene una misión para con los perdidos. Ustedes no saben lo que esto significó para mí lo que significa para mí desde hace unos 3 años. Hace unos 3 años, el Señor llamó mi atención a una publicación que vi en las redes sociales. Un curso se titulaba Dios, su misión y su mundo. Pensé que era un curso de teología propia. Pensé que era un libro que se enfocaba en declarar cosas acerca del carácter de Dios. Era un curso más bien que se enfocaba de esto. Pensaba eso. Luego entendí que era un curso acerca de misiones. Dije, voy a ir. Yo quiero aprender. Hace mucho que no aprendo, que no estudio algo. Y voy a ir. Y no solo voy a ir, sino que cuando vaya me voy a enfocar en hacer todo lo que me digan, aunque yo no esté de acuerdo. Yo he sido, hasta hace poco, he sido muy escéptico cuando yo voy a un curso, porque pienso que yo me lo sé todo. Un pecado mío. Y empiezo a evaluar las cosas y a decir, esto pudo ser mejor así, pudo ser mejor asado.
Y empiezo a pensar, ya yo sé por dónde él viene, ya yo sé qué es lo que van a hacer. Y no disfruto nada, pierdo mi dinero, pierdo mi tiempo. Es frustrante, ¿verdad?, vivir así. Pero el Señor me dijo, no, tú vas a hacer lo que yo te ordene hacer en este curso. Así que fui y dije, así lo voy a hacer. Empezamos y desde que la primera lección yo estaba... Pero yo me comprometí con el Señor, yo voy a hacer lo que tú me dijiste, lo que me manden a hacer yo voy a hacer. Ese curso cambió mi vida, cambió mi forma de pensar con relación a este aspecto de la misión de la iglesia, la misión con los perdidos. Sabe que la iglesia existe en la tierra para cumplir, entre otras cosas, esta misión que nadie más puede cumplir. Nosotros pensamos que estamos haciendo lo suficiente cuando oramos por nuestros familiares que no conocen de Cristo. Pensamos que estamos haciendo lo suficiente cuando compartimos el Evangelio con nuestros familiares que no conocen de Cristo. Y eso está bien, pero no es suficiente. Miren lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. En Lucas capítulo 24, dice la palabra del Señor en los versos 45 hasta el 47. Esto ocurre luego de que nuestro Señor ha muerto, ha resucitado, se encuentra con dos de sus discípulos que no son identificados, que van camino a una ciudad que se llama Emaús, a un pueblo que se llama Emaús. El Señor habla con ellos, les acompaña hasta Emaús. Ellos le piden que se quede con Él. Ellos no saben que es Cristo. Este encuentro sirvió para que el Señor les refrescara todos los textos del Antiguo Testamento acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. Cuando llegan al lugar donde iban a posar, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo tomó los elementos con los cuales iban a cenar en esa noche y los bendijo. Y en ese momento se dieron ellos cuenta de que era Jesús quien estaba con ellos. Y nuestro Señor se esfuma ante los ojos de ellos. Y sabe, ellos dejaron la cena ahí. Se levantaron en ese momento y salieron corriendo de vuelta con los discípulos a contarles que así como las mujeres habían dicho que fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y así como luego algunos de los discípulos fueron y no encontraron el cuerpo en el sepulcro, ellos habían visto al Señor. Y mientras estaban en esto, el Señor aparece en medio de sus discípulos y les dice, verso 45 de Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabe el significado que tiene este texto en cuanto a la misión de nosotros con los perdidos? Lo profundo, lo arraigado que está con el corazón de Dios este texto. Fíjense que lo que el texto dice es que Jesús les explicó, ¿qué cosa? Las Escrituras. El verso 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dos componentes únicamente. El primero, su sacrificio. Pero el segundo es la comunicación a todos del sacrificio de Cristo y el beneficio que esto significa. Cuando nosotros entonces interpretamos las Escrituras, debemos hacerlo en función de estos dos componentes. Nosotros debemos comprender que Cristo ha muerto para que tengamos vida. Pero esa vida no es para que se quede circunscrita en nosotros. Es para que sea compartida con los demás. Y eso nadie lo puede hacer. Lo he dicho en el pasado. Mire, yo estoy seguro que nada sería más efectivo en términos humanos que fuesen los ángeles del cielo los que predicaran el Evangelio. No recuerdo en qué congregación fue. Imagínense ustedes en el Caimito. Ustedes llaman un culto evangelístico en el Caimito, un culto poderoso, a las 6 de la tarde. De repente ponen su tarima, ponen su sonido, todo.
Y a las 6 de la tarde aparece un grupo de ángeles y uno está en el piano, otro está en la batería, uno tiene la tambora, uno tiene la güira. Y hay un coro de ángeles que empiezan a cantar al ritmo de los merengues que ustedes aquí tocan y cantan tan bien. Y esas voces suenan excelentes, perfectas, armoniosas. Empezaron sharp, como dicen los americanos. Era a las 6:05, a las 6:05 empezaron esos ángeles. Y cuando termina, uno de esos ángeles viene y tiene una lectura de la Biblia y predica un mensaje maravilloso. Hay un solo problema. ¿Sabe cuál es? Cristo no murió por ninguno de los ángeles. Cristo no dio su vida por ninguno de los ángeles. Cristo dio su vida por ti y por mí. Y por lo tanto somos tú y yo quienes tenemos el compromiso de cumplir la segunda parte de esa declaración que Cristo dice que compone las Escrituras. ¿Cuál es? Dice es predicar su nombre, en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. La misión que el Señor ha dejado para la iglesia es mucho más grande en cuanto a los perdidos, es mucho más grande que compartir el mensaje de salvación con el vecino. Cuando Jesús nos habló acerca de este asunto en Mateo 28, un pasaje que nosotros conocemos muy bien, Mateo 28, versos 18 al 20, el pasaje que conocemos como la Gran Comisión, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. Me encantan los absolutos de este pasaje. Fíjense las veces que repite todo, todo, todo. Lo que Jesús declara acerca de la misión de la iglesia con los perdidos aquí lo incluye todo. No falta nada, es absoluto todo lo que él está diciendo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo, todo poder. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A cuáles naciones? A todas. No es San Francisco de Macorís solamente. No es el Caimito solamente. No es República Dominicana solamente. Es el mundo. El mundo. Es como tal. Porque el concepto de país es reciente. El concepto de país como un asunto geopolítico es reciente. No era el concepto en el tiempo del Nuevo Testamento. La expresión naciones en el idioma original, nación en el idioma original es etnia. Etné. De donde viene la idea de cultura entonces. Es cada etnia, es cada grupo que tiene una cultura particular, una manera particular de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Se calcula que en el mundo hay casi 17,000 etnias. ¿Y sabe cuántas ha alcanzado la iglesia en sus casi 2,000 años de historia? Un poquito más de la mitad. Cerca de la mitad ha alcanzado la iglesia. Nosotros no hemos cumplido con esta misión. ¿Sabe por qué? Porque hemos pensado que la misión es que mi esposo sea salvo, que mi esposa sea salva, que mis hijos sean salvos, y eso está muy bien, eso no está mal, pero la misión no termina ahí. La misión va más allá, es hasta que todas las naciones, de todas las naciones, hayan discípulos de Cristo Jesús. Y este no es el momento para introducirles directamente en todos los detalles que el curso del que les hablé y en el que invité y recientemente empezó a participar el pastor Alberto. No es este el momento para entrar en esos detalles. Me encantaría que todos pudieran hacer un curso como este más adelante. Cambia la forma de pensar porque te das cuenta de que desde el principio Dios está hablando de las naciones. Él quiere que todas las naciones le adoren. En la mente de nuestro Señor, en el plan de nuestro Señor, la historia concluye. ¿Sabe cuándo?
cuando gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación le adora. Y eso no pasa todavía ahora. ¿Sabe por qué? Porque más del 50, en cerca del 50% de las naciones no hay evangelio, ni iglesia, ni predicación. ¿Sabe? La Escritura dice acerca de este asunto que Cristo Jesús volverá. Pero dice, ¿cuándo? Usted dice, ¿cómo así? Él mismo dijo que el día... No, yo no le estoy hablando del día y la hora. No. Hay señales que indican cuándo. ¿Y sabe una de esas señales? Y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Queremos que Cristo venga? Estamos lentos. Porque debemos llevar este mensaje, este evangelio del reino, a todas las naciones. Dios espera que cada iglesia se enfoque en esto. No una misión separada de la iglesia. Nosotros como iglesia hemos olvidado nuestro compromiso en esto y hemos delegado ese compromiso en agencias misioneras. Y por esa razón, cuando hablamos de misioneros transculturales, misioneros que salen de su cultura, de su etnia, para ir a otra etnia a compartir el mensaje del evangelio, no es su iglesia local que lo envía. De hecho, en la mayoría de los casos, los testimonios que he escuchado de hermanos y hermanas que han sido movidos al campo misionero, ¿sabe lo que ocurre? Que los líderes en la iglesia le dicen, vamos a orar por usted, hermano, hermana, que le vaya bien, que Dios lo bendiga y lo cuide, pero no cuente con nosotros más de ahí. Cuando el Señor llama a la iglesia, a la misión con los perdidos, no está llamando a una agencia misionera, es a la iglesia local. Cada iglesia local debe sostener su programa, sus actividades sobre la base de la misión de alcanzar a los perdidos, a los de su comunidad. Eso es una tarea permanente. Nosotros siempre tendremos que predicarle a los de nuestra comunidad porque siempre habrán perdidos en nuestra comunidad. Pero el límite no es ahí. El límite son todas las naciones. Y así como el resto de los mandamientos que hemos hablado y de las cosas que Jesús ha dicho son para cada iglesia local, también esta lo es. Cada iglesia local debe estar involucrada con la misión de nuestro Dios para con los perdidos. Fíjese, dice, por tanto, id y haced discípulos, incluso a las naciones que no me caen bien, a todas las naciones. Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es una expresión de confianza en el resultado. Porque no depende de nosotros, depende de Cristo. Y Cristo quiere que tú te involucres. Quiere que yo me involucre en esta misión. Nosotros debemos recordar que cada vez que Dios nos ha bendecido a nosotros, es para que nosotros bendigamos a los demás. Dicho en boca del apóstol Pablo, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Cuando oramos por la salvación de nuestros familiares y amigos, parece ser algo altruista, ¿verdad? Parece ser algo desinteresado, pero no, yo estoy orando por los míos. No es lo mismo cuando yo oro, Señor, salva a los hermanos que están en África. Señor, envía misioneros a que prediquen a los que se están perdiendo en los países musulmanes. Señor, envía a que se predique el evangelio entre los hindúes. No es lo mismo, porque usted no conoce a nadie allá en la India probablemente. Porque quizá usted no conoce a nadie en un país musulmán. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por los países musulmanes para que conocieran a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oró porque los hindúes conozcan a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a enviar una ofrenda a un misionero que esté trabajando en la India?
Probablemente nunca, ¿verdad? No se preocupe, yo también fui consciente de que yo nunca había hecho nada de eso hace unos 3 años atrás. Es más, yo estaba contento, yo decía, ya yo hice mi parte. No, yo estoy repitiendo mi parte, Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la misión de la iglesia con los perdidos es hacer discípulos de todas las naciones. Es enseñarles a todos que guarden lo que Cristo nos ordenó. Es bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no hemos hecho más que darle un tratado y decirle, miren, 5 minutos de su tiempo e invitarlo a la iglesia, eso es solo el punto de partida. Eso es lo menos que podemos hacer. Todavía nos queda mucho más por hacer. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y celebrar estos 60 recordado en todo y ser adorado a partir de ese recuerdo nuestro. Tenemos un compromiso con nuestros hermanos. Debemos servirles con humildad en todo, amarles como debemos estar unidos. Y tenemos un compromiso con los perdidos, con las otras ovejas. Hay que alcanzarlas en todas las naciones. Quiera Dios que nosotros podamos, al momento de presentarnos como iglesia delante del Señor, que el Señor llame la Iglesia Bíblica Cristiana o el Concilio Bíblico Cristiano de San Francisco de Macorís, que pueda el Señor decir, ustedes cumplieron con todo lo relacionado con la misión. Que así sea, mis amados hermanos. Vamos a orar. Buen Dios, te damos otra vez infinitas gracias. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Gracias, Dios, por este gozo de celebrar juntos.